Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la oportunidad que tengan para ver este video. Gracias por la oportunidad que me dan de transmitir los conocimientos que hemos adquirido como coloristas profesionales durante 18 años. Les había prometido el video de la matemática en la colorimetría y así es que vamos a cumplir lo prometido. En las matemáticas de la colorimetría vamos primero a hablar de los peróxidos, lo que nosotros llamamos comúnmente agua oxigenada o oxigentas. Pero ya nosotros como técnicos coloristas no podemos estar refiriéndonos al peróxido como la oxigenta o el agua oxigenada. Vamos a empezar a usar el término correcto, peróxido. Y el peróxido tiene una fórmula química que son dos moléculas de hidrógeno, dos moléculas de oxígeno, hidrógeno 2, AO2. Esa es la fórmula química del peróxido. Todas las casas cosméticas, todas, hablo de Igora, Vela, Tecnitali, Nubel, Cool, bueno, todas las casas cosméticas, todas las que trabajan con tintes, siempre desarrollan 4 tipos de peróxidos, o 4 peróxidos, que son los de 10 volúmenes, los de 20 volúmenes, los de 30 volúmenes y los de 40 volúmenes. Pero nosotros como técnicos coloristas ya no podemos referirnos tampoco a los peróxidos como peróxido de 10 volúmenes. Tenemos que empezar a hablarlo de la manera correcta. Peróxido de 10 volúmenes al 3%, entonces peróxido al 3%. Los volúmenes, dejémoselo para nuestras clientas cuando empiezan a ver por allá tutoriales o reels en Instagram o en las redes sociales y piensan que porque dominan eso y porque creen que el peróxido de 30, el peróxido de 40 volúmenes me estalla el cabello, no me utilices eso. Entonces vamos a trabajar más con terminología más técnica. Porque resulta que nosotros en determinados casos tendremos que utilizar los peróxidos bajo nuestros criterios y bajo el desarrollo de fórmulas. Que eso vamos a ir viendo paso a paso, paso a pasito. ¿Para qué? Para que con toda esta teoría ustedes formen sus propios criterios. Entonces, el peróxido de 10 volúmenes es el peróxido al 3%. El peróxido de 20 volúmenes es el peróxido al 6%. El peróxido de 30 volúmenes es al 9%. Y el peróxido de 40 volúmenes es al 12%. Entonces, cuando ya nos refiramos a ellos, entonces vamos a referirnos a ellos como peróxido de 3%, peróxido al 6%, peróxido al 9% y peróxido al 12%. El peróxido al 3% o peróxido de 10 volúmenes nos sirve para fijar color. Ese peróxido solo nos sirve para fijar color después de que hemos hecho un balayage, unas mechitas, unas iluminaciones. Es ese cabello de colorado al cual le vamos a fijar color. Para eso utilizamos ese peróxido de 10 volúmenes. Aunque no siempre es verdad absoluta, ¿no? Son criterios básicos, pero después vamos a empezar a hacer modificaciones. Pero ténganlo muy presente. El peróxido de 10 volúmenes o el peróxido al 3% lo utilizamos solo para fijar color. Y aunque muchos técnicos dicen que no aclaran, realmente aclaran medio a un tono. Para los ojos educados de coloristas, sí nos damos cuenta de esa diferencia. Y este lo usamos para fijar color sobre cabello decolorado cuando no queremos afectar la base. El peróxido de 20 volúmenes o el peróxido al 6%, ese es para fijar colores globales, para hacer ese cubrimiento de cana, para hacer ese cubrimiento de crecimiento, es cuando aplicamos el tinte uniforme, el tinte global. Y este peróxido al 6% nos aclara de 1 a 2 tonos. El peróxido de 30 volúmenes o el peróxido al 9% se utiliza para las decoloraciones. Eso nos dicen los técnicos de muchas casas cosméticas. Aquí vamos a entrar un poquito a empezar a desbaratar estos conceptos, pero digamos lo que sí. El peróxido al 9% es el que utilizamos para las decoloraciones y nos aclaran de 3 a 4 tonos. El peróxido de 40 volúmenes o el peróxido al 12%, eso solo sirve para destruir cabellos. Sí lo vamos a utilizar, pero para crear nuevas fórmulas, no para procesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Para mí, en lo personal, y va a entrar mucha controversia, esto solo sirve para destruir cabellos y nos aclara de 5 a 6 tonos. ¿Por qué digo que solo sirve para destruir cabellos? Porque, primero, hace un proceso muy rápido en el cabello, hace una aclaración tan rápida que ni siquiera le da tiempo al peróxido, al decolorante, de eliminar los pigmentos de color que hay en el cabello, no le da ni el tiempo. Entonces, el peróxido con tanto porcentaje, lo que va a hacer es que las cutículas se van a dilatar más de lo que necesitamos y de manera muy rápida. Y eso no nos garantiza que porque sea peróxido al 12% o de 40 volúmenes, la mecha nos va a quedar más clara. Eso es totalmente falso. El peróxido lo único que nos va a hacer, este peróxido al 12%, es destruir el cabello, dejar cutículas tan dilatadas que por más que usted haga pose de color y después le haga tratamiento de lípidos o tratamiento para volver a tratar de cerrar esas cutículas, jamás se van a cerrar. Entonces quedó tan dilatado que lo único que va a pasar es que el color no se va a sostener y es esa mecha que se va a oxidar muy rápido.
Entonces, ese peróxido para mí está descartado en procesos químicos, pero sí lo vamos a utilizar, eso sí lo vamos a dejar muy claro, pero no directamente sobre cabello. Ahora vamos a entrar con las reglas primordiales, reglas básicas. Esto se lo tienen que memorizar aquí. Y aquí en adelante se tienen que memorizar esto, como les dije en el video anterior, que se tienen que memorizar y empezar a desarrollar el ojo de colorista, el ojo de técnico colorista, para los colores, para los colores residuales o los colores subyacentes que vienen después de una decoloración. ¿Recuerdan eso en el video pasado? Si no, búsquenlo. Y si no, entonces empecemos a memorizarnos estas reglas básicas sobre el peróxido. Una de las más básicas es, primero, mantener el peróxido siempre cerrado. Siempre. Usted lo necesita para hacer el mix. Abrió, tan y cerró. ¿Cuántos de nosotros por estar haciendo un proceso nos embolatamos en una temporada de vacación de diciembre porque teníamos más clientes y se nos olvidó cerrar el peróxido y lo dejamos abierto? A las 3, a las 4 horas, de pronto llegó el asistente, lo vio y lo cerró. ¿Qué pasó con este peróxido? Este peróxido se sobreoxigenó. Entonces, al sobreoxigenarse este peróxido, usted lo va a utilizar en un mix para una postura de color, en un mix para una futura decoloración. En la decoloración no va a aclarar lo necesario porque ya estuvo sobreoxigenado. Y si lo vas a hacer para una pose de color, bien sea global o una fijación de color, el color no va a quedar oxidado, o sea, el color no va a quedar pigmentado como debe ser, el color no va a quedar con ese brillo, va a quedar es un color oxidado, lo que yo en mi concepto personal llamo el color sucio, opaco, sin brillo, como que, ¿y esto qué? No quedó con, o sea, ¿por qué no agarró color? Por este pequeño detalle. Este pequeño detalle. Entonces, una de las reglas básicas es que todos sus peróxidos tienen que estar cerraditos, tapados, por favor. Segunda regla básica de manejo de peróxidos. Y no solo lo digo con los peróxidos, lo digo con todo lo que vamos a desarrollar en las mezclas. Esto, una gramera, una pesa, una báscula. En Colombia esto vale 35 o 40 mil pesos por cada 50 mil. Pero es primordial. Digamos, en conversión a dólares, estamos hablando por cara 10 dólares. Y creo que se me está yendo la mano. Yo creo que por ahí 5, 6, 7 dólares. Y hasta más barato en Amazon o lo que sea. Pero es primordial. Primordial porque aquí tiene sus gramos, tiene sus onzas. Le podemos quitar el peso que de la coca, de donde vamos, del bol, donde hacemos la mezcla. Pero ¿qué es lo que es crucial en esto? Es crucial usarlo porque, primero, nos va a permitir hacer fórmulas más exactas. Segundo, nos va a permitir hacer mejores costos a la hora de sacar los costos de cuánto vamos a cobrar. Si a mí me tago de colorante me vale 50, 30, 60 dólares y trae 490 gramos, divido esos dólares en los gramos, y entonces cada gramo cuánto me pesa, entonces yo voy apuntando cuántos gramos de decolorante, cuántos mililitros de peróxido utilicé, cuántos gramos de tinte. Ahí es donde voy a saber cuánto realmente que me cuesta un tinte, cuánto realmente me cuesta, cuánto realmente es el costo en productos, y eso va a ser un video que vamos a desarrollar más adelante para aprender a cobrar. Pero para eso, invirtamos en esto, no es mayor cosa. Eso de estarlo batiendo al ojo, o como nos lo venden los técnicos capilares, que empiezan es con la cajita de tinte, a leer qué dice en la cajita de tinte, entonces dicen 60 gramos de tinte por, esta casa trabaja 1 más 1,5, entonces, ¡pum! No. Eso dejémoselo a los peluqueros, eso dejémoselo a los que salen de academia o a los empíricos. Nosotros como técnicos coloristas tenemos que empezar a ser exactos en nuestros procesos químicos. O sea, entiéndanlo, somos químicos capilares. No podemos estar ahí como al tanteo, como cuando vamos a hacer el tinte y le echemos 2 cucharadas o el cafecito o el café express. No lo podemos hacer así. Tiene que ser exacto, cantidades exactas. ¿Para qué? Para que los mix y las fórmulas nos den. Entonces, tengamos muy presente eso. Es que yo he ido a las capacitaciones de L'Oreal, Vela, la que sea, X marca, para no comprometerlo. Y el técnico me dice que esto con esto tiene que ser siempre así. No, señores, ellos están creando no técnicos coloristas, ellos simplemente están creando consumidores de marca. Entre más se vinculen ustedes con una marca de manera exclusiva, más se limitan ustedes en la creación de nuevos colores, en la capacidad de generar muchos más servicios a sus clientes, y si crean es un consumidor adicto a una sola marca. Esa es una parte donde va a generar mucha controversia en este video, y me imagino los comentarios que van a venir después de esto. Bueno, volvemos al tema. Entonces, estábamos hablando de tener presente la báscula. Ahora viene otra. Otra regla es no mezclar peróxidos de diferentes marcas. No se puede.
Pese a que la fórmula es 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de oxígeno, no podemos mezclarlas, no. Si arranqué a hacer una mezcla con peróxido de marca Marliu y necesito volver a hacer otro poco más de mezcla para la segunda parte del color o que me hizo falta, sigo usando peróxido de 20 volúmenes de Marliu. No puedo, ay, me quedaron faltando 10 mililitros de peróxido, ay, venga, aquí hay este de Igora, echémoslo. No, apliquémoslo, mezclémoslo. No, no se puede, marcas diferentes no se pueden. ¿Por qué? Porque Igora y Marliu tienen diferentes densidades. Igual pasa con todos los laboratorios. Todos los laboratorios tienen diferentes densidades. Algunas vienen más cremosas, algunas vienen más líquidas. Algunas vienen con aditivos adicionales para cuidar el cabello. Entonces, con aditivos y adicionales para cuidar el cabello. Ese es el término exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vienen con ciertos esenciales los peróxidos que al mezclarlos con marcas diferentes pueden causar una reacción diferente, una sobreoxigenación diferente. ¿Y qué va a pasar? Que no nos va a dar una mezcla homogénea. Entonces, los peróxidos de diferentes marcas jamás se mezclan. Sí puedes utilizar un decolorante marca La Bosch con un peróxido de Marliu, sí lo puedes hacer. Lo que no puedes es mezclar peróxidos diferentes. Puedes utilizar un peróxido de vela, sí, lo puedes hacer. Lo que no se puede es mezclar eso. Eso tienen que tenerlo muy presente. Vamos con la cuarta regla. Y esta es muy crucial. ¿Cómo mezclamos el decolorante? El peróxido y el decolorante se deben mezclar de manera lenta, suave, que se vaya incorporando ese polvito de colorante con el peróxido de manera suave, siempre en un solo sentido y de manera suave, lenta. Por más ansiedad que manejes, porque tienen muchos clientes, porque estás apresurado y vas a empezar a hacerle esto al decolorante, izquierda, derecha, como si estuviera batiendo claras de huevo a punto de nieve, se tiró el mix, caballeros, se tiró el mix, señoritas, se tiraron el mix. ¿Por qué? Porque al hacer este movimiento tan rápido lo que están haciendo ustedes es incorporándole más oxígeno del que realmente necesita esa mezcla, ese mix. ¿Y qué es? Que cuando empiezas a hacer el montaje de platinas, a los 15, a los 10 minutos, a los 10 o a los 15 minutos, este peróxido va a estar esponjoso, se crece, se emulsiona. ¿Qué va a pasar? Que ya se oxigenó más rápido de lo que debió haber sido, no se oxigenó en el cabello para aclarar, para hacer el proceso de aclaración, y que cuando tú lo aplicas sí va a haber un proceso de aclaración, pero no va a ser el mismo, porque lo dejaste aquí en la taza. Pilas con ese detalle. Los peróxidos, cuando tú vas a trabajar un balayage, unas mechas, unos rayitos, esa es otra regla adicional que tienes que tener muy presente, o un paréntesis. Yo les recomiendo siempre hagan mix de 30 gramos de decolorante, hagan mezclas parciales, poco a poco. No pueden hacer la mezcla total del peróxido si sabes que el montaje de las platinas te va a demorar hora y media, porque el decolorante que quede aquí en la taza va a seguir actuando. Entonces, cuando ya lo apliques sobre el cabello, después de media hora ya no va a hacer nada. Entonces, es mejor preparar mezclas pequeñas y ya dice el montaje de las primeras 10 platinas, un ejemplo. Voy a hacer otra mezcla para las otras 10. Así vas a tener una decoloración homogénea, sin parches y eficiente. Por eso es importante usar la gramera, para que la misma mezcla que se utilizó al principio sea la misma que vayas a hacer al final, no a ojo. Y voy a dejar algo claro antes de que se generen polémicas. Como yo les decía, los peróxidos de diferentes marcas no se pueden mezclar, pero los tintes sí. Los tintes sí se pueden mezclar porque los tintes son pigmentos. Terminando esta parte, vamos ahora sí con la creación de peróxidos. Ahora sí le vamos a meter matemática a esta vaina y vamos a arrancar así. La preparación de nuevos peróxidos o la creación de nuevos peróxidos tenemos que tener en cuenta esta fórmula, la que ven aquí. Esto lo hacemos siempre en iguales cantidades. O sea, si vamos a trabajar acá 15 mililitros de peróxido de 20 volúmenes, en esta otra parte también vamos a trabajar 15 mililitros de peróxido de 40 volúmenes o peróxido al 6% y peróxido al 12%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La fórmula que nos dice peróxido de menor valor más peróxido de mayor valor en iguales cantidades dividido entre 2 nos va a dar el peróxido que requerimos o que estamos buscando realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Que necesitamos hacer peróxido de 30 volúmenes y no lo tenemos, solo tenemos de 20 y de 40. Listo, perfecto. Entonces tomamos peróxido de 20 volúmenes, peróxido al 6%, 15 ml, más 15 ml de peróxido de 40 volúmenes o al 12%, entonces nos da 20 más 40, 60. Dividido entre 2, que nos da 30. Entonces nos dio peróxido de 30 volúmenes o al 9%. Esa es la manera de generar nuevos peróxidos. Vamos a hacer otro ejemplo.
Vamos a hacer un peróxido de 20 volúmenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos peróxido de 10 volúmenes o al 3% más peróxido de 30 volúmenes o al 9% en iguales cantidades. 15 ml, 15 ml. No, que sean 40 ml, 40 ml, dependiendo de lo que requieras preparar. Entonces, sumas 10 más 30 nos da 40 y lo vamos a dividir entre 2 y ¿qué nos da? 20. 20 volúmenes. 20 peróxido al 6%. Esa es la manera de crear nuevos peróxidos cuando se nos acaba. Ahora viene algo más interesante. ¿Cómo hacemos el peróxido de 10 volúmenes? Si no hay de 5. Bueno, aunque ya hay algunos laboratorios que lo están sacando, pero digamos que en ese determinado momento no lo hay. Esa fórmula solo se va a realizar cuando vamos a hacer fijación de color. O sea, cuando vamos a trabajar sobre cabellos decolorados y no tengamos peróxido de 10 volúmenes o peróxido al 3%, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos agüita de la llave, agüita embotellada, la que ustedes quieran, H2O, agua normal. En lo personal, yo les recomiendo que sea agua embotellada para prevenir de pronto el óxido o el que de pronto nos queda en la tubería del salón. Entonces, como para usarla un poquito más limpia. Entonces, vamos a utilizar agua embotellada en mismas cantidades con el peróxido de 20 volúmenes o con el peróxido al 6%. Las mismas cantidades. Entonces, para eso está la báscula, señores. Entonces, pesan. Toman la medida de 15 gramos, 15 ml, perdón, por 15 ml de peróxido al 6%, 15 ml de agüita, y eso que nos va a dar un peróxido de 10 volúmenes o al 3%. Pero este peróxido que hemos creado de 10 volúmenes o al 3% con agüita de la llave, solo y únicamente se puede utilizar para fijación de color. Para ese mix que vamos a hacer al puro final ya para darle ese color a la mecha, para darle ese color a ese balayage. No se va a utilizar para decoloración. Este mix no nos sirve para decolorar. Ténganlo muy presente. ¿Listo? Concluida esta parte, ¿cómo vamos a realizar fórmulas de nuevos peróxidos? Los peróxidos que usualmente nosotros utilizamos ya de manera muy profesional para manejar los tiempos, para darnos tiempo de aclaración. ¿Por qué lo digo? Porque es que inicialmente nosotros podemos estar haciendo, independientemente que sea un montaje de balayage, de mechas, californianas, siempre arrancamos de atrás hacia adelante. Cuando empezamos a hacer la postura aquí, digamos, empezamos a las 9 de la mañana, cuando vamos terminando aquí ya son las 10 de la mañana, ha pasado casi una hora, tiempos diferentes. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a recurrir a preparar fórmulas diferentes, mix diferentes. Eso va a llegar en su debido momento, cuando ya empezamos a hacer posturas y procesos prácticos sobre los balayage para que empiecen a entender cómo se van formando esta forma. Por lo pronto les voy a enseñar a hacer los peróxidos de 15 volúmenes, 25 volúmenes y 35 volúmenes. Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente o la fórmula anterior que decía peróxido de menor valor más peróxido de mayor valor dividido en 2 nos da el peróxido que vamos a requerir o que vamos a necesitar siempre y cuando estos peróxidos sean en las mismas cantidades. Eso tienen que tenerlo muy, muy claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer el peróxido de 15 volúmenes, vamos a tomar peróxido de 10 volúmenes o peróxido al 3% en la misma cantidad, o sea, 15 ml, en este caso pueden ser 60, pero vamos a usar 15 ml de peróxido al 3%, que es de 10 volúmenes, más peróxido de 20 volúmenes o al 6%, dividido en 2. Entonces, 10 más 20 me da 30, dividido en 2, ¿qué nos da? 15 volúmenes. Aquí ya formamos 30 ml de peróxido de 15 volúmenes. Y así lo vamos a hacer con el peróxido de 25 volúmenes. Entonces tomamos peróxido de 20 volúmenes, peróxido de 30 volúmenes, lo dividimos entre 2. Entonces 20 más 30 nos da 50, dividido en 2 nos da 25 volúmenes. Estas cantidades tienen que ser iguales, 15 ml para sacar 30 ml. Ténganlo muy presente también a la hora de preparar las cantidades, ¿no? Tienen que ser cantidades iguales. ¿Qué vamos a hacer el peróxido de 35 volúmenes? ¿Sí ve que no utilizamos el peróxido de 40 volúmenes? Y cuando vayamos a manejar el peróxido de 35 volúmenes o el de 25 volúmenes, los tiempos de pose también van a variar dependiendo del proceso que vayamos haciendo. Lo del balayage, lo de las mechitas, lo que yo les decía. Por eso se juega con muchas cosas y muchos factores. Entonces, vamos descartando las verdades absolutas que es que la decoloración hay que dejarla 40 minutos y lavarla. No, es que hay que... No, eso tiene un cuento diferente. Somos técnicos coloristas, no nos vamos a meter los dedos en la boca por los técnicos que nos quieren volver es consumidores de marca. Entonces, el peróxido de 35 volúmenes, ya la tienen clara. Peróxido de 30 volúmenes o al 9%, 15 ml, más peróxido de 40 volúmenes o peróxido al 12%,
15 ml dividido en 2. 30 más 40 nos da 70 dividido en 2, 35 volúmenes. Aquí está. Peróxido de 35 volúmenes en 30 ml, porque fueron 15 de acá y 15 de allá, que nos van a dar 30 ml. Teniendo muy en cuenta las cantidades y teniendo estas fórmulas, vamos a entrar a cómo se debe decolorar un cabello correctamente. Entonces vamos a marcar primero como una especie de protocolo o unas pautas que tienen que ser obligatorias. Eso de que tráigame el cabello sucio porque es que necesitamos para que no le arda, para que no le pique, para que... El cabello debe estar limpio. Usted tiene que decirle a su clienta, por favor, traiga su cabello limpio, lavado. Si no, lo haces tú en tu salón. ¿Por qué? Porque resulta que la clienta de pronto se echó tratamiento, hablando de terminología, se aplicó que siliconas, que se aplicó algún aceite, que tiene cera, que tiene crema, algún producto. ¿Qué va a pasar? Que a la hora de empezar a preparar nuestro mix y aplicarlo en el cabello, esas sustancias van a afectar el proceso de la decoloración y no va a ser una decoloración pura, no va a ser una decoloración limpia. También influye que de pronto ese residuo que haya de mugre, de producto, de otras cosas en el cabello, como le decía yo, las siliconas o esto, generen una reacción química diferente cuando entre en contacto con nuestro mix de peróxido y de colorante. Recuerde, somos químicos capilares. Tenemos que tener presente que cada sustancia que nosotros mezclemos con nuestros mix van a generar reacciones diferentes. No es lo mismo decolorar un cabello natural, no es lo mismo decolorar un cabello con queratina, no es lo mismo decolorar un cabello con liso orgánico, no es lo mismo decolorar un cabello que de pronto venga sucio o con siliconas, o con aceites, o con cremas de peinar. Si ves, estamos dejando un elemento más dentro de nuestro proceso químico. Por eso lo mejor es lavar el cabello. Y ya que tenemos la oportunidad de lavarle el cabello a nuestra clienta, lo podemos preparar. Aunque lo correcto sería preparar el cabello una semana antes del proceso de decoloración. Una semana antes, si el cabello está muy sensibilizado, si el cabello ya ha sido procesado, entonces esa semana antes le hacemos un tratamiento de reparación y nutrición con lípidos, que nos va a permitir poder trabajar a la semana siguiente con un cabello hidratado, nutritivo para un proceso de decoloración. Pero determinado el caso que de pronto nos llegó la clienta y no tenemos sino que lavarlo, vamos a usar un champú antimetales, un champú de limpieza, para quitar todo ese residuo metálico, todo lo que es el humo, el factor ambiente, el externo, que es polvo, humo, aceites, esencias, cremas de peinar, perfume, desodorante, todo eso lo vamos a retirar de la hebra capilar, lo vamos a dejar limpio, pero vamos a aprovechar también para aplicar un tratamiento nutritivo. Un tratamiento nutritivo, no reparador, un tratamiento nutritivo, y no lo vamos a dejar más de 5 minutos, porque si no nos sella la cutícula y nos va a dificultar los procesos de aclaración, simplemente como un pasoncito suave de tratamiento nutritivo. Tratamientos reparadores, no. Los tratamientos reparadores ya van al puro final, cuando ya necesitamos que nos selle la cutícula y nos haga fijación de color. O sea, ya cuando vamos a hacerle el último lavado de cabello para pasarle a un proceso de cepillado y planchado. Entonces, aprovechando antes de la decoloración, lavamos el cabello con un champú nutritivo o con un champú antimetales, usamos un tratamiento nutritivo, no más a 5 minutos, y lo hagamos. Secamos el cabello al 100% y empezamos a hacer nuestros procesos de aclaración. Segundo, el decolorante tiene un pico. Aquí ustedes ven en la esta, pues yo usé ahí como una escala. ¿Qué va a pasar? En este cuadro, o en este plano cartesiano, por decirlo así, arranca nuestro decolorante, lo aplicamos y él empieza a subir la aclaración. Él va a tener un pico, va a llegar hasta acá. No quiere decir que de pronto porque ya pasó 60 minutos, una hora, 90 minutos, dependiendo del mix, porque eso lo vamos a ver más adelantito también, subió y decoloró acá. No quiere decir, ya no sirvió. No, él va a seguir decolorando, pero ya no va a seguir decolorando en este pico, ya va a ser más despacio. Ya la decoloración va a ser más lenta, pero va a seguir decolorando. Entonces, muchas veces no es necesario limpiar todo el decolorante para aplicar nuevo decolorante. Eso nos lo dicen los técnicos, ¿es para qué? Para seguir consumiendo, gastar más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simple y llanamente, dependiendo del mix, vamos a saber hasta dónde y en qué tiempos podemos lavar o reactivar el decolorante. Bueno, el peróxido es el que realmente afecta el cabello, no el decolorante. Aunque ustedes no lo crean, así es. Entra en polémica porque ustedes usan las cinticas para medir el pH y resulta que el pH del peróxido es ácido, no alcalino. Pero cuando se genera la reacción química con el peróxido, es cuando empieza el proceso de combustión. ¿Qué es combustión? El tiempo de acción que dura un proceso químico, y este varía dependiendo la formulación de lo que tú desarrolles, lo que te estaba explicando ahorita.
El decolorante, al momento de mezclarse con el peróxido, empieza a desarrollar ese proceso de combustión y llega a un punto en donde ya se hace más lento. Teniendo muy presente eso, por eso les digo, depende también de la formulación que se desarrolle. Ahora vamos a ver aquí este recuadro con las fórmulas. Hay dos tipos de fórmula. Por lo general los técnicos siempre nos dicen, o ustedes leen las instrucciones de los productos del decolorante, siempre nos venden la fórmula 1 más 2. Algunas casas cosméticas hasta 1 más 3. Pero en lo personal, eso depende de nosotros y de lo que queramos hacer y del tiempo que necesitemos nosotros para hacer ese proceso de aclaración. Ahí es donde empieza a formar nuestros criterios por conocimiento. Entonces, aquí van a ver en el recuadro, aquí van a estar las fórmulas y vamos a arrancar. ¿Cuáles son las fórmulas? 1 más 1. ¿De qué? 30 gramos de decolorante más 30 ml del peróxido que vayamos a utilizar al momento de hacer ese mix. ¿Qué pasa que con esta aplicación? Que esta aplicación se hace lenta. 1 más 1 se hace lenta. Es una aplicación que se puede ser segura. ¿Por qué? Porque dura 120 minutos en actuar. O sea, nos va a dar 120 minutos para actuar. Eso lo va a hacer lento, pausado. O sea, que nos va a dejar y nos va a dar tiempo de pronto de montar ciertos montajes e irlos subiendo poco a poco hacia arriba. Esas mezclas de 1 más 1 las trabajo yo siempre con peróxidos de 10 volúmenes a 15 volúmenes. Muy rara vez no trabajo a 20 volúmenes y eso porque yo ya tengo dominado que la postura de mis platinas no me van a demorar más de 120 minutos. En este caso, cuando yo estoy hablando de estas formulaciones, simplemente estoy hablando de peróxidos de 10 volúmenes, 15 volúmenes y 20 volúmenes. Descarten la de 30 y la de 40 volúmenes. ¿Por qué? Si ven lo que yo les decía inicialmente en la parte del video, nos dicen que los peróxidos de 30 volúmenes es para decolorar, falso. El de 20 volúmenes, falso. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de nosotros no tenemos asistentes que nos colaboren, no nos dan los costos para que 2 técnicos capilares trabajen un solo cabello. Muchos muestran y, ay, mira, ahí hacemos el balayage y cuando tú te das cuenta está un técnico por acá, el otro por acá y el otro por acá. Entre 3 haciendo una postura de platina y vendiéndote la falsa idea de que estás haciendo una decoloración con peróxidos de 30 volúmenes. Pero como tú trabajas solo, porque el costo del cliente no lo puedes elevar para pagar 2 técnicos capilares para hacer un montaje de balayage, entonces, ¿qué es lo que toca? Trabajar los tiempos. ¿Y cómo los vamos a trabajar? Pues de manera más lenta, cambiando las formulaciones, y por eso estamos explicando esta parte. Entonces, si yo voy a estar solo y necesito tiempo, entonces yo empiezo a mirar. Ahora viene la segunda fórmula. 1 más 1,5, o sea, 30 gramos de decolorante más 1,5, que sería 45 ml de peróxido. Vuelvo y repito, entre peróxidos de 10, 15 y 20 volúmenes. Más de ahí, no. Esta es una mezcla muy idónea. O sea, está entre segura y la más idónea porque esta tiene un proceso de aclaración de 90 minutos. O sea, nos va a dar 90 minutos para hacer un montaje. Estamos hablando de hora y media, más que bien. Ya si es una cabellera súper abundante, entonces nos vamos por la primera mezcla, en las primeras partes del balazo, y ya en las segundas empezamos a usar la de 1 más 1,5. Ahí empezamos a asumir los criterios en cuanto a los tiempos, en cuanto a qué fórmulas podemos utilizar. La más peligrosa, la más riesgosa. 1 más 2, 30 gramos de colorante más el doble, 60 ml de peróxido. ¿Por qué? Porque el tiempo de acción es de 60 minutos. Es muy rápida, es muy riesgosa. A menos que tú vayas a hacer simplemente un proceso muy corto en el proceso de diseño de color, en el montaje de color, que es de pronto un contorno. No, que de pronto es iluminar el flequillo y la diadema. Listo, hagámoslo ahí. Pero si vamos a hacer un montaje de balas, con cardados, con diseños, con air touch, y nos va a tomar tiempo, mejor empecemos a contemplar estos 2 tipos de fórmulas. Presente esto, venía explicando los tiempos de las fórmulas, cuáles eran las fórmulas más seguras, si 1 más 1, si 1 más 1,5 o 1 más 2. La más idónea, habíamos dicho que la 1 más 1,5, que nos da un tiempo de aclaración de 90 minutos, y la de 1 más 1, que es la súper segura, que nos da un tiempo de 120 minutos. ¿Por qué tenemos que tener presentes estos tiempos? Ya les había dicho, ya les había contado, que cuando nosotros arrancamos un varnish, no podemos cobrar cifras exorbitantes para pagarle a 2 técnicos en una postura y poder contrarreloj, porque la mezcla que nos dijo el técnico cuando nos vendieron la marca X, no voy a nombrar marcas, pero digamos que la marca X, es que lo más idóneo es 1 más 2 y con peróxido de 20 volúmenes o de 30 volúmenes.
Falso. Las mezclas siempre se deben hacer, las decoloraciones con peróxidos, siempre se deben hacer con peróxidos de 10, 15 y 20 volúmenes, para que te den los tiempos, para que te dé tiempo de postura, sin estrés, sin estar corriendo, poderla detallar, que si de aquí a acá me tomé una hora, sé que mezclé acá, tengo 120 minutos para poder terminar aquí. Entonces yo sé que de aquí a aquí puedo demorarme menos tiempo, entonces voy a hacer un mix diferente, 1 más 1,5. Y sé que de aquí a aquí tengo 90 minutos de pose. Esa es la manera de controlar las decoloraciones, por eso las formulaciones se hacen parcializadas, las mezclas, y para eso se usa la gramera. Ya le vamos dando como movimiento a la tecnicidad, a lo que es ser un colorista técnico. Esa es la diferencia del empírico, que nomás usted viendo cómo bate o hace mix de la decoloración, ya usted se da cuenta que está deshaciendo claras de huevo, perdieron el año y perdieron la plata si van de peluqueros de ese estilo. Volvemos al tema. No siempre es necesario limpiar el decolorante, no es siempre necesario. Muchas veces nosotros abrimos el aluminio, la platina y miramos, y porque ya cumplió el tiempo, pero sin embargo, tenemos que estarnos revisando, ¿no? No es que, esta es la más segura, entonces hasta dentro de 2 horas la vemos. No, también tenemos que estarla mirando cada determinado tiempo porque hay cabellos que están muy sensibilizados. A veces nos dan sorpresas, entonces eso sí lo tenemos que supervisar, pero de todas formas son mezclas muy seguras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de pronto abrimos el aluminio porque ya llegó el momento de limpiarlo y, ¡oh, sorpresa! Todavía nos falta y ya cumplió el tiempo. Pero, ¿qué podemos hacer? Emulsionar. ¿Qué es emulsionar? Lo que ustedes están viendo en el video, eso es emulsionar. Coger el cabello decolorado siempre en dirección de raíz a puntas. No hacerle así, sino siempre hacia abajo. Ese masaje hace un pequeñito calor, esa fricción, para que se reactive el decolorante. Y lo dejamos actuar. No quiere decir que porque se cumplió los 120 minutos, recuerden que yo ya lo dije, no es que se paró la decoloración, se paró la velocidad, pero él va a seguir manejando un proceso de aclaración o de combustión, pero ya más lento. Entonces, podemos emulsionar. De pronto, si quieres coger un poquito y reactivarlo, lo reactivas donde creas que haga falta y le cierras el aluminio. Y él va a seguir, siempre y cuando lo que te falte a ti es medio o un tono para lograr la altura de decoloración que necesitas. Siempre y cuando sea medio o un tono. Pero no, resulta que miramos la platina y todavía nos falta más de medio tono, o tono y medio, perdón. Nos falta más de tono y medio para llegar a la altura que realmente nosotros necesitamos para el color de la mecha o para el color del balazo. En ese caso sí limpiamos, pero limpiamos el decolorante con un paño, con una toalla seca, y retiramos solo un 70% del producto, no lo limpiamos al 100%, retiramos aproximadamente un 70% del producto, siempre con una toalla o un paño seco, mojado no. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que el agua se corra y termine manchando el cabello que no necesitamos decolorar. Entonces simplemente, y lo otro es porque el agua lo que va a hacer es que nos va a llenar las cutículas que se dilataron y cuando vayamos a aplicar el nuevo decolorante en algunas partes no nos va a entrar. Entonces siempre va a ser con un trapo, una toalla seca, un paño seco, limpiamos el 70% del decolorante y aplicamos decolorante nuevo. Y respetando esta fórmula, siempre fórmulas lentas. Esto no, porque estamos trabajando solos, no tenemos un grupo de 4 estilistas cobrando $1,000, $2,000 por un balazo. Hay que ser realistas en el círculo en el que nos movemos. Entonces también tenemos que ser realistas que no todos pagan grandes cantidades. Pero sí podemos cobrar lo justo para nosotros. Tampoco podemos regalar nuestro trabajo. Entonces, estos criterios y estas formulaciones tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de empezar a desarrollar el proceso. Evita un error garrafal. ¿Cuál es? Que cuando limpiamos el cabello, retiramos ese residuo de decolorante, ese 70% para aplicar nuevo decolorante, nuevo mix, para lograr ese tono y medio o 2 tonos que necesitamos que suba nuestra aclaración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el primer mix que nosotros utilizamos fue con peróxido de 10 volúmenes, la segunda aplicación va a tener que ser igual, con peróxido de 10 volúmenes o un peróxido mayor, pero tampoco mayor a 20 volúmenes, porque nosotros no decoloramos sino con 20 volúmenes, 15 volúmenes o 10 volúmenes. Entonces, si iniciaste con peróxido de 10 volúmenes, puedes proseguir con la misma de 10 volúmenes o con un peróxido de 15 volúmenes, o en su defecto con 20 volúmenes. Pero si iniciaste con un peróxido de 15 volúmenes y vas a hacer la segunda con 10 volúmenes, no estás haciendo nada. Estás botando plata, estás botando producto y tiempo, porque no va a pasar nada en el cabello. Siempre tiene que ser con el mismo que iniciaste o con un peróxido mayor. Siempre tengan en cuenta eso.
Hasta aquí llegamos con el tema de las matemáticas en la colorimetría en cuanto a la línea de peróxidos. Para la próxima clase vamos a prepararla con las matemáticas ya y las diferentes fórmulas, la fórmula del 11, la fórmula del 12, la fórmula del 18, para los pigmentos, o sea, para los tintes, para los colores. Quisiera abarcar todo el tema, esto sería una charla interesante, pero se vuelve tediosa y los canso a ustedes. Es mejor poco a poco y ahí vamos. Y eso también les da refuerzos para que ustedes vayan repasando. Si hay algunos que ya son peluqueros, estilistas y hacen procesos químicos, pues vayan complementando con algunos daticos, con alguna información que ya les he dado. Empiecen a hacer pruebas, porque muchos se van por lo que maneja el técnico de la marca. Experimenten, háganme caso. Se logran buenas decoloraciones con peróxidos de 10, de 15 y de 20 volúmenes, más lentas. Pero por eso tienen que aprender a cobrar justo. Tienen que cobrar lo correcto para ustedes. El concepto de que el tiempo en la peluquería es oro y que tenemos que hacer una decoloración rápida para estallar cabellos nos sobra tiempo y para generar un mal nombre también. Es mejor trabajar un solo cliente o máximo 2 clientes en el día, cobrando lo correcto, teniendo un buen margen de ganancia, manejándose como todo un profesional, sin estrés y sin sobrecarga de trabajo, a que yo me hago 5 colores en un día y estallo cabellos en un día, porque eso es lo que suelen hacer. Cobro barato, pero hago mucho. Y todos manchados. No, esa no es la idea. La idea es que ustedes se posicionen como una marca, como un estilista profesional. Para eso es que estoy dando esta información. 18 años me llevaron a sacar este tipo de información. Desmintiendo mitos, cometiendo errores en mis tiempos de novato, creyéndole a muchos técnicos y estrellándome contra la pared. Les estoy acortando ese proceso y entiéndanlo de esa manera. Y nos vemos para una próxima clase. Si les gustó, por favor, compartan. Compartan. Eso me ayuda muchísimo. Si les gusta, compartan, denle like, en los comentarios, comenten. Si tienen dudas, créanme que en lo posible trataré de contestarlos todos. Pues hasta ahorita el canal es nuevo, no tengo sino como algo de 200 algo de suscriptores, pero creo que se está creciendo esto de manera exponencial y eso me está gustando muchísimo. Comenten muchísimo porque eso me va a servir también de retroalimentación para ir metiendo información dentro de los videos. En algunos casos podré contestar, en algunos casos no contestaré, pero no es por ser grosero. De verdad, me encanta que comenten muchísimo, compartan, si les gusta darle like, si me quieren seguir suscríbanse, síganme, denle a la campanita de las notificaciones. Esto me ayuda a mí a ir mejorando el material, me va ayudando a generar una comunidad donde que ya yo pueda decir vamos a hacer una transmisión en vivo totalmente gratis en determinada hora, donde ustedes se puedan conectar y podamos interactuar en vivo y en directo, poderles sacar esas dudas. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque ya más adelante, cuando ya tenga una buena comunidad, que pueda yo tener así sea 50 personas viendo mi video o viendo mi en vivo sobre una práctica de balayage, de decoloración, ahí es donde empiezan a surgir las dudas y con mucho gusto se las contestaré. De verdad, muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad, por dejarme participar y nos vamos viendo para una próxima ocasión. El próximo video va a seguir siendo matemáticas sobre la colorimetría, pero ya sobre los colores. Muchas gracias y como les digo, buenos días, buenas noches o buenas tardes porque no sé qué hora están viendo el video. Para una próxima ocasión. Gracias.